Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Carlos Mandayapa y en este video daremos continuidad a lo que es la revisión de la matriz de marco lógico. En la sesión pasada lo que nosotros revisábamos eran las dos primeras columnas de la matriz de marco lógico, lo que es el resumen narrativo y lo que es la columna de indicadores. En esta sesión lo que nosotros estaremos revisando es la columna 3, los medios de verificación, y la columna 4, lo que son los supuestos, para finalizar precisamente con una revisión integral de lo que es esta matriz de 4 por 4. Lo que estaremos, por lo tanto, viendo es esta columna, que es la conocida como medios de verificación. Esta columna es bastante importante porque en ella vamos a señalar como responsables de una política pública lo que son las fuentes de los datos. Recordemos que finalmente la matriz de marco lógico, no solo por transparencia, sino también por seguimiento a cada uno de los niveles de la política pública, requerimos tener indicadores que nos adviertan si se están cumpliendo o no los propósitos en cada uno de los 4 niveles. No obstante, para ello necesitamos datos y por lo tanto esta columna, la columna 3, juega precisamente esa función. Esa función es precisamente establecer cuáles son las fuentes de información con las cuales se construyeron precisamente los indicadores. La idea también de esta fuente es que cualquier persona ajena también a la propia institución pueda replicar las estimaciones y eso da un sentido también de transparencia a lo que se está haciendo. La columna, como consignamos aquí, es relevante para que los responsables del programa identifiquen las fuentes de información necesarias. Aquí hay que señalar que estas fuentes de información pueden ser de dos tipos: secundarias, es decir, información proveniente de otras instituciones, como podría ser INEGI, podría ser Coneval, o también fuentes primarias, es decir, recolección de información por cargo a la propia unidad responsable de la intervención de política pública. Y esto es bastante importante porque con la columna 3 estamos precisamente estableciendo las necesidades de información que deben levantarse, deben gestionarse a fin de poder tener la información, los datos, las variables con los cuales construir los indicadores. Si damos cuenta, si no tenemos claridad de dónde conseguir los datos, la construcción de los indicadores se pone en entredicho. Y si la construcción de los indicadores se pone en entredicho, también se pone en entredicho lograr cada uno de los objetivos en cada uno de los 4 niveles. Por lo tanto, la relevancia de los medios de verificación cobra sentido cuando lo analizamos así de manera integral. Aquí ustedes pueden ver, precisamente siguiendo este ejemplo que manejamos en la sesión anterior, sobre una política dirigida a personas adultas de 68 años y más en localidades urbanas. Las primeras 2 columnas ustedes ya las conocen, lo que es el resumen narrativo que trabajamos la sesión anterior y lo que es la columna de indicadores que también trabajamos en la sesión anterior. Lo que ustedes están observando es precisamente los medios de verificación y estos medios de verificación en función del nivel en que estemos operando en la matriz de marco lógico tienen fuentes diferentes. Por ejemplo, a nivel de fin, lo que nosotros estamos estableciendo es su contribución a reducir la pobreza multidimensional. Y como sabemos, en México, quien está precisamente normado para hacer esa función es Coneval. Por lo tanto, aquí lo que estamos consignando son los datos de pobreza multidimensional de Coneval. Ahora, en los siguientes niveles, ustedes observarán que los medios de verificación ya no son fuentes secundarias, sino que empiezan a ser fuentes primarias. Eso hay que considerarlo porque tomemos en consideración que usted como funcionario local va a implementar una política pública. Esa política pública en el orden local tiene una serie de características y esa serie de características usted tiene que medirlas. Y esas mediciones difícilmente va a poder usted solventar todas con información secundaria. Va a ocurrir precisamente la necesidad de que usted
recabe su información en distintos momentos. Por eso aquí lo que nosotros estamos consignando como una fuente de información en la columna de medio de verificación son encuestas a beneficiarios. Y esas encuestas de beneficiarios deben también estar debidamente integradas, clasificadas con el catálogo de variables respectivo. Por eso ustedes ven aquí que hay un enlace supuesto electrónico para precisamente referir a esta información que debe estar debidamente integrada, debidamente validada y también con los documentos soporte como es el catálogo de variables, tal que cualquiera que pueda acceder a ella pueda precisamente replicar estas estimaciones en cuanto al indicador de propósito. De la misma manera, lo que es los medios de verificación a nivel de la fila componentes como a nivel de la fila actividades son normalmente registros institucionales, y estos registros institucionales son los registros que deben implementarse en el día a día de la gestión de cualquier unidad responsable de una intervención política, programa. Por lo tanto, estos registros institucionales son competencia precisamente de la unidad responsable. Del mismo modo, estamos poniendo y consignando aquí los enlaces que van a derivar precisamente en un repositorio digital de la información sobre la cual cualquier persona puede precisamente encontrar la información, la base de datos, puede encontrar el catálogo de variables, de tal manera que también se puedan hacer replicables estos indicadores a nivel de componentes y a nivel de actividades. No hay que perder de vista, por lo tanto, la importancia de que esta información esté debidamente levantada, soportada, integrada y clasificada. En el módulo 2, que es la implementación, vamos a ver algunas recomendaciones precisamente para integrar este tipo de registros institucionales y uno de ellos fundamental, el padrón de beneficiarios, pero eso será materia del segundo módulo. Ahora, hay una cuarta columna que también juega un papel significativo, que es la columna de los supuestos. Estamos aquí en presencia de la columna cuarta y como ustedes pueden ver hay una serie de supuestos en cada uno de los niveles de la matriz de marco lógico. Esta cuarta columna de la matriz de marco lógico tiene como propósito consignar precisamente aquellos factores externos que no pueden ser controlados por el área responsable, por la unidad responsable de la política pública, pero que sí es importante anticipar, prever, porque estos supuestos configuran un escenario deseable. Pero si ese escenario deseable sobre estos factores exógenos no se cumplen, entonces la ocurrencia, o más bien la no ocurrencia de esos supuestos podría conllevar bastantes riesgos para el buen desempeño e implementación de la política pública. En general, lo que es la columna cuarta, lo que nosotros debemos tener muy en claro es que cada nivel puede observar un riesgo. Y ese riesgo puede derivar en el incumplimiento. Según el impacto del riesgo, esto puede traducirse en que la política pública se implemente con demora, que aumente su costo, que el objetivo se cumpla parcialmente o sencillamente que no se cumpla. Estos factores exógenos, estas externalidades, son por lo tanto elementos que se deben considerar al momento en que estamos estructurando nuestra política pública. El no observar estos supuestos podría precisamente llevarnos a una situación no deseada. ¿Cómo identificar estos supuestos? Es un punto importante. Ustedes lo que ven aquí es una estructura de clasificación bastante básica, pero bastante utilitaria. No olvidando precisamente que un supuesto se hace sobre un factor exógeno y eso no hay que perder de vista. No puedo suponer, colocar a nivel de supuesto alguna acción que es competencia de la unidad responsable. Si se coloca eso, ahí hay un problema de entendimiento, porque estoy dejando como si fuera un factor externo algo que compete directamente a la unidad responsable de la política pública.
Por lo tanto, el supuesto siempre va a gravitar sobre elementos exógenos, externos, que la unidad responsable de la política pública no puede en un sentido estricto controlar, pero sí puede anticipar. Las preguntas básicas que se pueden hacer alrededor de lo que son los supuestos es la primera. El riesgo es externo al programa, que es justo lo que nosotros referíamos. Si no lo es, entonces no lo debemos incluir en la parte de la columna de los supuestos. Debe estar en alguna otra parte del diseño de la intervención. A lo mejor son actividades, son componentes, pero no es un supuesto. Un supuesto, tenemos que responder esta pregunta, debemos responderla afirmativamente. Y la segunda pregunta, ya que respondimos afirmativamente y sabemos que sí correspondería a la columna cuarta de supuestos, la pregunta siguiente sería, ¿el riesgo es importante? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, ¿cuál es la razón de incluirlo? Carece de relevancia, ¿estamos de acuerdo? Pero cuando el riesgo es importante, entonces eso nos lleva a la tercera pregunta. Y la tercera pregunta va con relación a la probabilidad de este evento. Si la probabilidad de ocurrencia del riesgo es muy poco probable, pues entonces también no merece la pena incluirlo. Pero si efectivamente es probable, podemos tener dos situaciones. Una en la que es probable y por lo tanto hay que incluir ese supuesto. Una donde es estrictamente muy probable, entonces, como dice aquí, hay que revisar la intervención e identificar las acciones que deben introducirse para paliar el efecto de ese supuesto. Entonces, la manera práctica en que nosotros podemos distinguir cómo ir consignando los distintos supuestos a los distintos niveles es de esta manera bastante útil a partir de una serie de preguntas disparo que están concatenadas. Ya entendiendo lo que son estas cuatro columnas y las cuatro filas de lo que es la matriz de marco lógico, entonces nosotros podemos efectivamente observar un elemento fundamental alrededor de los supuestos, que es la llamada consistencia. Como aquí se establece, una vez definidos los supuestos, se deben someter a una prueba de consistencia. ¿En qué consiste esta prueba de consistencia? Es decir, hay que verificar que con el supuesto definido para un objetivo, para cada uno de los niveles de la matriz, se logre dicho objetivo y permita facilitar el objetivo de un logro superior en esa lógica causal. Es por eso que la recomendación alrededor de los manuales de la matriz de marco lógico es precisamente que el análisis de consistencia se realice de abajo hacia arriba. Y nos sugieren normalmente una serie de preguntas como esta. Si se cumplen los supuestos definidos, ¿se logrará el cumplimiento del objetivo? Entonces lo que nosotros podemos ver es esto. Si se cumplen los supuestos asociados a las actividades, estas darán lugar al componente. Si es correcto, seguimos hacia arriba. Si los supuestos asociados a los componentes suceden, el componente se oferta. Y si el componente se oferta, entonces estaríamos en una situación de alcanzar el objetivo, en este caso, el propósito, a condición también, por supuesto, de que se alcancen los supuestos. Si se cumplen los supuestos a nivel de propósito, el propósito abonará a un fin superior que también estará acotado a que los supuestos de ese nivel también sucedan de acuerdo a lo previsto. Lo que se empieza a revisar es un ejercicio de consistencia. En otras palabras, que lo que nosotros estamos consignando a nivel de supuestos, realmente en su suceso previsto, no va a generar ningún elemento que detenga la realización de una actividad. Suceso componente, el componente se oferta, sus supuestos suceden conforme a lo previsto, se logra el propósito y de esta manera nosotros lo que estamos finalmente garantizando es que exista esta consistencia.
Si al responder lo contrario, es decir, si yo digo, si suceden los supuestos, las actividades se realizan, si yo digo, no lo sé, pues entonces ahí hay una situación. Esta situación básicamente me va a hacer reflexionar alrededor, por un lado, de los supuestos, que estoy aquí suponiendo que no abarca todo el espectro para que las actividades se realicen, o bien que está faltando a nivel de las actividades, por ahí puede haber alguna cosa faltante. Entonces, por eso es el tema de la consistencia. Como ustedes pueden ver aquí, en el ejemplo que hemos manejado a lo largo de estas sesiones alrededor de la matriz de marco lógico, nuestra política pública de 68 años y más, ustedes pueden ver que hay una serie de supuestos. El supuesto, por ejemplo, en esa lógica de consistencia es que si el ente que es encargado de los recursos hace la administración oportuna, sencillamente podemos suponer que las actividades suceden. ¿Eso es un supuesto? Sí, porque finalmente el hecho de que la unidad institucional responsable del presupuesto nos lo asigne con la eficiencia temporal que nosotros requerimos, a lo mejor sí podemos pensarlo, pero finalmente estamos atados a que suceden los tiempos. Si hay un retraso por ahí del presupuesto, por ahí podemos entrar precisamente en una demora de lo que son la realización de las actividades. En lo que es la segunda fila, lo que es componentes, es un supuesto, no hay recortes y por lo tanto yo puedo producir el bien o servicio en la escala que yo había previsto y en la propia planeación para lo que es mi población atendida y mi población objetivo. Tercer nivel, lo que es propósito. Estamos en una política de pensión económica para que nuestros adultos mayores de 68 años y más tengan seguridad alimentaria. Un punto que yo debo finalmente suponer es que los precios de los alimentos no varían. No lo puedo como unidad responsable garantizar, pero es un supuesto. Si en algún punto ese supuesto no se cumple y hay un proceso inflacionario significativo, esto podría dar lugar precisamente a que esa pensión ya no alcanza precisamente para cubrir todo lo que es esta alimentación de calidad variada, etcétera. Por eso aquí la importancia del supuesto es que los precios no varían o no tienen una variación significativa. Y por último, las condiciones socioeconómicas del país se mantienen sin cambios negativos. Aquí finalmente estamos suponiendo ceteris paribus, si todo lo demás permanece constante, si nosotros alcanzamos el propósito de la intervención, es lógico pensar que en algún punto se va a contribuir a una meta de mayor calado. Ceteris paribus, es decir, si todo lo demás permanece constante, que en buena medida ese es el sentido de los supuestos. Hay que entender, por último, lo que es ya esta lectura integral, tanto vertical como horizontal. Y una de las cosas que se nos sugiere para precisamente irle pasando como pruebas a nuestra matriz de marco lógico es precisamente hacer este tipo de preguntas disparo. Y una de ellas es precisamente en la parte izquierda, en donde ustedes ven para qué, es precisamente la idea de ir dando un enfoque causal. Si las actividades se realizan, ¿para qué se realizan las actividades? Para producir un componente. ¿Para qué se produce un componente? Para obtener un medio con el cual alcanzar un propósito. ¿Para qué se alcanza un propósito? Para finalmente alcanzar un fin de orden superior. Y si ustedes ven, también podemos leerlo hacia abajo en la columna derecha, el cómo. ¿Cómo voy a obtener el fin? Pues logrando un propósito. ¿Cómo voy a obtener ese propósito? Con una serie de componentes. ¿Y cómo voy a obtener esos componentes? Con una serie de actividades. ¿Se dan cuenta que finalmente lo que nosotros estamos haciendo es una lectura tanto ascendente como descendente, pero que en ese matiz, para qué y el cómo, finalmente estamos observando que esta matriz realmente guarde una lógica causal? Por último, lo que es la lógica horizontal, lo que nosotros vamos a estar viendo es precisamente que cuando nosotros tenemos nuestra matriz de marco lógico,
debemos pensarla precisamente como un instrumento que nos sintetiza nuestra política pública, la ordena y le da un sentido causal y de gestión eficiente de los recursos. Al final de cuentas, esta matriz de marco lógico no es otra cosa que un instrumento que nos permite ir gestionando la política pública e ir monitoreándola e ir evaluándola de tal manera que se puedan tomar ciertas acciones correctivas, en su caso. ¿Qué es lo que tenemos entonces? La lógica horizontal se resume en los siguientes puntos. Se han identificado supuestos para cada nivel del resumen narrativo. Yo tengo supuestos, tengo supuestos, tengo supuestos, tengo supuestos, correcto. Los medios de verificación identificados son los necesarios. En este ejercicio nosotros empezamos a consignar en cada uno de estos niveles las distintas fuentes de información. Y con esos, los indicadores, vamos a poder estimarlos y vamos a poder dar cuenta de que se logre el objetivo en cada nivel. Bajo esta lógica de revisión, nosotros empezamos precisamente a palomear. Esta lógica de ir respondiendo afirmativa o negativamente es la que nos va a ir llevando precisamente a ir avanzando. Si las respuestas son todas en sentido afirmativo, lo que nosotros vamos observando es precisamente ese sentido ascendente de causalidad y de gestión eficiente de los recursos. Si por ahí aparecen negativos, entonces yo tengo que cuidar. Si por ahí no estoy debidamente consignando los supuestos, si no estoy debidamente identificando las fuentes de información, si el indicador no cumple con esos criterios crema que nosotros hablamos en la sesión pasada, pues difícilmente voy a poder realmente tener certeza de que estamos cumpliendo el objetivo en cada uno de esos niveles. Y si yo no tengo esa certeza, pues evidentemente la política pública tampoco. Porque finalmente el tener una política pública es finalmente un diseño lógico, ordenado, con entendimiento que hay un problema público y que por lo tanto para atender ese problema público se tienen que generar una serie de medios y esos medios se generan con cargo a las actividades. Esos medios o esos componentes están explicados y justificados atrás de una teoría del cambio y esa teoría del cambio es la que me permite establecer esa causalidad, medio, propósito. Y en esa lógica de causalidad, precisamente, en la medida en que el componente alcanza el objetivo, va a contribuir a un fin superior. Pero para que todo esto suceda, lo que nosotros tenemos que garantizar que cada una de las columnas contenga la información debida. Y para que contenga la información debida, esto tiene que ser un ejercicio bastante cuidadoso. No es únicamente la generación de la matriz de marco lógico, la matriz de indicadores y resultados, nada más como una solicitud normativa. Realmente es cierto que en niveles federales esto está normado y forma parte de las responsabilidades de las unidades responsables llevar una matriz de marco lógico, en este caso una matriz de indicadores y resultados, como es el sistema de evaluación de desempeño, pero más allá de ese requisito normativo es precisamente no perder de vista que la estructuración lógica y secuencial de la matriz de marco lógico es la que va a permitir observar con mayor probabilidad, porque siempre hay factores exógenos, que los recursos comprometidos en una política pública alcancen su fin. En este sentido, lo que nosotros tenemos es precisamente algo como esto. Si se completan las actividades programadas y se cubren los supuestos asociados, se logran producir los componentes. Para que yo tenga esa certeza, tengo que tener las fuentes de información y los indicadores que efectivamente me digan si se logró esta parte. Si esto se logra, entonces se producen los componentes detallados en esa matriz de marco lógico y si se cumplen los supuestos asociados y tengo la información para generar los indicadores que me dé cuenta que efectivamente ya logré el componente, puedo pensar precisamente que se logra el propósito del programa. Y el propósito del programa también se da si se cumplen los supuestos asociados. Y eso, con las fuentes de información y los indicadores, tendré la forma de medir
Y en esa lógica podría pensar que si se contribuyó al logro del fin y se mantienen vigentes los supuestos asociados a este nivel, se garantizará la sustentabilidad de los beneficios del programa. En ese sentido, debemos ir precisamente en esta lógica, tener mucha claridad de lo que es el objetivo del resumen narrativo de actividades, tener los indicadores que den cuenta que ese objetivo a nivel de actividades se cumplieron, para lo cual requiero precisamente las fuentes correspondientes con los supuestos a su vez asociados, para que precisamente esto dé lugar al componente. El componente tiene un objetivo muy claro, tiene indicadores, tiene medios de verificación pertinentes y hay una serie de supuestos también válidos. Si esto es así, podemos pensar que podemos empezar en esta lógica causal a alcanzar el propósito, y para validar que el propósito se cumpla, amén de los supuestos, también debemos tener los datos para poder construir los indicadores. De esta manera, nosotros podemos pensar que si todo lo atrás en esta secuencia lógica y causal sucede, entonces ese objetivo del resumen narrativo del fin, a través de una serie de datos que nos permiten construir una serie de indicadores, dado una serie de supuestos, se alcance. Y de esta manera, la política pública transita desde la parte de la gestión de la oferta, que son, recordarán ustedes, las primeras dos filas de la matriz de marco lógico, y si éstas transitan debidamente con una teoría de cambio que las avale con evidencia, lo que es probable es precisamente que el contexto en donde se inserta la intervención, que básicamente no es otra cosa que la demanda de esa intervención, es decir, que la población que presenta un problema público o necesidad, efectivamente encuentre en esta oferta de política pública la manera en solventar ese problema o esa necesidad. Como pueden ver, la matriz de marco lógico no es en un sentido estricto una herramienta mágica, sino que es básicamente una forma en que se nos ayuda a ir estructurando de manera ordenada, de manera secuencial y teniendo cuidado de ir incorporando una serie de factores exógenos, como también ir incorporando una serie de datos que nos permita realmente tener mediciones que nos ayuden a saber que se están alcanzando los objetivos en cada una de las filas. Esto es lo que permite a la matriz de marco lógico ser un mecanismo para la eficiencia de los recursos a favor de las políticas públicas con objetivos bien definidos, actividades y componentes bien gestionados, bien diseñados, y que al final de cuentas, en la medida en que esto está bien elaborado, se vuelve un elemento para darle un sentido racional y eficiente a los recursos. Piensen ustedes en una política pública carente de este mapa, es como lo que nosotros decíamos al inicio con nuestra amiga Alicia en el País de las Maravillas. Seguramente cuando camine va a llegar a un lugar, pero el tema aquí en las políticas públicas, como hemos insistido, es que debemos saber a dónde vamos a llegar. Como ustedes ven, con esto, no es el gato sonriente de Alicia que le daba cierta ayuda. Aquí lo que nosotros tenemos es que con estas metodologías nosotros encontramos precisamente una forma de caminar y avanzar para que las políticas públicas tengan un mejor diseño y tengan, por lo tanto, un mayor uso racional en términos de eficiencia como también de eficacia. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.